Ahora estamos en contacto con nuestro columnista político, Jorge Dercos. Hola Jorge, Gaby Corral te habla. Hola, Gaby, buen día. En este infierno matinal que tenemos en la ciudad y en la región. Y la verdad hace muchísimo calor, pero calculo que no es por lo único que lo decís. No, porque bueno, la situación cada vez está mucho más complicada, las protestas, las demandas, los reclamos, la situación social que se va deteriorando tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel local. En ese sentido, este fin de semana un grupo de agrupaciones y partidos integrantes del Frente para la Victoria de nuestra ciudad redactaron un documento que ha empezado a circular en donde plantean, por un lado, hemos realizado un diagnóstico sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, donde miles de compatriotas han perdido su trabajo, aumentó la inflación, hay más pobreza, se entorpece la negociación salarial, como hemos visto con el caso de los bancarios y con el caso de los docentes. Vemos que cae el consumo y la actividad económica, se destruye la industria nacional. Vos fijate que hoy en los medios nacionales ha salido la resolución en la cual se han eliminado todos los aranceles que impedían la importación de productos tecnológicos. Y esto va a tener un impacto directo contra las empresas que básicamente, mayoritariamente, están radicadas en Ushuaia, en donde se producían computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, etcétera, que con esta modificación van a tener una competencia totalmente desleal con los productos que vienen a precios de remate, a precio de subasta, desde muchísimos lugares del mundo, y esto significa menos trabajo para los argentinos. Se ha incrementado la deuda a nivel escandaloso, han aumentado los servicios públicos, cada vez son más caros, el gas, la luz, el agua, el transporte, le bajan el sueldo a los jubilados, porque independientemente de que esta resolución tan polémica, tan discutida, tan debatida en los últimos días, con los incrementos que han otorgado en los últimos aumentos, los sueldos porcentualmente de los jubilados se han reducido. Y eso también se le ha reducido en muchos casos el tema de los medicamentos que recibían desde el PAMI. Y todo esto de una manera muy graciosa se acompaña bajando, y como hemos visto todos los argentinos, que eliminan los impuestos a los ojeros y a los grandes grupos mineros, entre otros. Después la persecución que vemos y censura a las voces opositoras, la cadena mediática que sostiene los hechos delictivos, corruptivos que lleva adelante este gobierno, derogación de leyes por decreto. Ayer, que fue el cumpleaños de Milagro Salas, no hay que dejar pasar por alto que Milagro Salas está detenida de manera ilegítima, que hay un proceso totalmente amañado y en discusión, que la Corte Interamericana, que Naciones Unidas, que la Unión Europea, que la OEA, que organismos internacionales de todo el mundo le han reclamado a este gobierno y le han dicho que la detención de Milagro Salas es ilegítima e ilegal, y que Milagro Salas actualmente está en condición de presa política en este gobierno democrático integrado por el gobernador radical Gerardo Morales. Y en esto yo no he escuchado a muy pocos dirigentes de esa fuerza política que en un momento supo ser popular, que estén denunciando la detención ilegal de Milagro Salas. Y todo esto se suma al ocultamiento de los Panama Papers, y como si faltara poco, lo que el presidente ha hecho en estos últimos días de perdonarse a sí mismo la deuda que él tenía a través de su empresa del correo con el Estado argentino, que es una estafa ni más ni menos. Claramente. Además, bueno, como vos estabas hablando de la situación actual, que ahora mismo están habiendo distintos acampes, se instalan ollas populares, vuelve a nacer esto, me hace acordar a lo que era las ollas populares el 2001, por ejemplo, bueno, pero previo a la crisis. Yo te digo, Gaby, lamentablemente, esto es la antesala del 2001. Esto, más tarde o más temprano, nos conduce, porque las políticas económicas que se están implementando van a tener estos efectos sobre la sociedad argentina. Un alto nivel de endeudamiento que supera los 50.000 millones o solamente en el primer año de gobierno. Y esto, hay que decirlo, ha sido posible por la pesada herencia que recibieron, porque si hubieran tenido un país en malas condiciones económicas, nadie le hubiera prestado el dinero que le han prestado hasta el momento. ¿Se entiende? Sí. Porque si vos
sos un deudor, vos vas al banco a pedir un crédito y el banco averigua tus antecedentes y sabe que vos no pudiste pagar, que tenés un embargo, que los ingresos que tenés no pueden o no te van a permitir pagar una cuota que supere los ingresos que tenés o un porcentaje razonable. Entonces, el banco te va a decir, no, mire, usted no está en condiciones de recibir tal crédito porque usted tiene una situación económica delicada, hay demasiado riesgo, etcétera, etcétera. En el caso del país, también los organismos que prestan hacen una evaluación de la situación económica y la posibilidad de pago que tiene ese país. Y la Argentina ha podido recibir en este año y medio del gobierno de Macri más de 50.000 millones de dólares de deuda que en un momento va a haber que pagar porque tenía un país que económicamente estaba saneado, que debía o tenía que pagar al exterior lo que estaba comprometido era casi el 20-25% del equivalente al Producto Bruto Interno de nuestro país. Y hoy ya estamos en la mitad de lo que debe la Argentina es la mitad de lo que produce en todo un año. Y esto fue el camino que inició la debate del 2001. ¿Por qué? Porque ahora vienen los intereses de los intereses y a su vez el compromiso con los organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, que va a venir a auditar las cuentas públicas. Otra vez los virreyes van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que decir los argentinos. Y en esto también no podemos olvidarnos que también está contenido en el pronunciamiento que hicieron todas estas fuerzas políticas que hemos realizado, lo que sucede en nuestra ciudad, donde el intendente Jorge Nedela, que es el representante de Macri, esto no hay que olvidarlo, porque más allá que provenga de una fuerza popular, hoy en día es el representante de estas políticas que se aplican a nivel nacional y a nivel provincial, donde hemos visto en los últimos tiempos la desidia o la escasa voluntad que se tuvo para defender los intereses de los vecinos con los cortes de luz, con el corte de agua, con lo que pasó después del temporal, en donde hemos visto que han incrementado de manera notable y en muchos casos de manera injustificada y designado en cargos de coordinadores, entre comillas, a personajes que pueden tener un nombre público importante, pero que a la hora de desarrollar una función tienen poca capacidad o poco conocimiento de la misma. Entonces, estos coordinadores no están a la altura de la circunstancia, no conocen o no saben lo que tienen que hacer, no dan respuesta a la población cuando la población plantea una inquietud o una demanda o un reclamo, se esconden, no atienden a la gente y entonces no hay ningún tipo de elemento que justifique seguir pagando sueldos tan altos con coordinadores que solamente tienen como objetivo pagar alguna deuda política que se tiene con ese señor o esa señora. Después, lo que hemos visto, los reclamos por la utilización del fondo educativo, lo que ustedes sacaron hace un rato también, el conflicto permanente en el hospital, que el intendente decía que esta iba a ser la gestión de él, iba a poner el hospital a la altura de los hospitales más importantes de la República, y vemos lo que está sucediendo, falta de insumos, falta de personal, la mala atención, etcétera, etcétera, porque más allá de la buena predisposición del personal médico y del personal auxiliar y todos los trabajadores, si no hay insumo, no hay con qué, se dificulta dar una buena prestación de salud. Y con esto, lo que vemos también, el problema con los guardavidas, que viene ya de larga data y de larga discusión, y un problema que no se resuelve, problema con los cooperativistas, con la seguridad, y todo esto va generando una preocupación en la sociedad y en muchos sectores. Y en este sentido, agrupaciones que pertenecen al Partido Justicialista, los partidos que integramos el Frente para la Victoria en Berisso, consideramos que es imprescindible en este momento y en esta etapa construir una nueva mayoría política y social que contenga la pluralidad y la diversidad que expresa la sociedad, porque acá no se trata de que solamente un sector puede llevar adelante la difícil tarea que va a significar recomponer y otra vez poner en condiciones lo que son el ámbito nacional, el ámbito provincial y el ámbito local. Y tenemos que ser capaces de recuperar y contener lo que es la mejor tradición de lucha de nuestro pueblo y la fuerza de los militantes, lo que día a día le ponen el cuerpo, le ponen la cara, le ponen la cabeza a las situaciones que están adelante, porque debemos ser capaces de llevar adelante nuestros sueños, nuestras esperanzas, porque es imprescindible que nos encontremos
todos los que entendemos que estamos en una sociedad en riesgo, que todos aquellos compañeros y discúlpenme, no pasa nada, que todos aquellos compañeros y compañeras que compartan la necesidad y entiendan que hay que defender lo que hicimos en los 12 años de Néstor y Cristina, con aciertos y errores, porque el hacer significa equivocarse y acertar, pero en esto no tenemos y entendemos que no hay que tener ningún tipo de especulación política para construir este nuevo proceso que debe reconocer la conducción de Cristina, que a su vez vemos cómo está con permanentemente la persecución judicial que tiene. Sí, no únicamente judicial, sino también política y mediática. ¿Perdón? Que Cristina no tiene únicamente una persecución judicial, sino que también política y mediática. Exactamente, porque por mucho menos, fíjate vos lo que está haciendo el gobierno nacional con el correo, la situación de Gustavo Arribas, porque cuando uno habla y dice Mauricio es Macri, no hay que olvidarse de lo que fue el macrismo en la Argentina, porque si uno empieza a tener memoria, y acá los medios juegan muy a que los argentinos estemos desmemoriados, habría que acordarse que Macri estuvo acusado, estuvo en juicio, procesado por el contrabando de autos que traían la empresa Sebel, de la cual es dueño, de Montevideo, en una triangulación que hacían con la Unión Europea, Montevideo y la Argentina para evadir impuestos. Y de esta causa fue eximido por la Corte Menemista. No es que fue inocente, fue encontrado culpable, condenado, y en una rara pirueta, la mayoría menemista que tenía la Corte en la década del 90, lo eximió y lo amnistió. No debemos olvidarnos también que Macri es el responsable del escándalo de las cloacas en la década del 90 en el municipio de Morón con Rousselot. Macri es el que se quedaba con el 20% de los pases a los jugadores y que están radicados en cuentas en Suiza. Macri es el que, a través de sus empresas, las de él y las de su primo Calcaterra, que es el que utilizan el nombre, que el prestanombre para ocultar los negocios de la familia del clan Macri, es la obra pública con sobreprecios. Macri es la red de escuchas ilegales, o nos olvidamos que Macri fue candidato que estaba procesado, candidato que llegó a la primera magistratura del país y asumió como presidente en un hecho inédito, no solo en el país, sino en muchos lugares del mundo, de un presidente procesado, que fue exonerado a las pocas horas por la justicia de Comodoro Pro, ¿no? Sí. Porque lo que hay que hablar ahora es que la justicia es Comodoro Pro, no es más Comodoro Pi el lugar, es Comodoro Pro, que ya hay en este año y medio 75 causas en la justicia que han denunciado el conflicto de intereses entre ministros, secretario de Estado y el propio presidente desde el ejercicio de la función pública. Y en el día de hoy hay una que no ha tenido mucha repercusión, pero nosotros la mencionamos en la columna de la semana pasada, que es un escándalo, donde Macri, a través de su empresa Mac Air, ¿no? Exacto. Le cedió a Bianca rutas que pertenecían a Aerolíneas Argentinas. Sí, eso no salió en ningún medio como Clarín. En un claro boicot a nuestra empresa, Aerolíneas Argentinas. Esto está denunciado en el día de hoy, en algunos medios nacionales aparece como un recuadrito, y también es una vergüenza. Lo de los Panamá y las cuentas que tiene, fueron a buscar las cuentas de Cristina y se encontraron con las cuentas de Macri y sus ministros. El lavallato de Brasil que está salpicando a través de esta empresa a todo el continente, y ahí está las coimas, y ahí está metido Mauricio Macri, y ahí está metido porque parte del correo está blanqueado a través de una empresa, Merrill Bank, que pertenece al grupo Odebrecht, o como se pronuncia adecuadamente. Sí, Odebrecht igual. Bueno, las coimas que le han encontrado a Gustavo Arribas, que es el jefe de los servicios de inteligencia. Sí, no, tiene creo que alrededor de 50 funcionarios que están imputados en distintas causas. Bueno, entonces todo esto hace que nosotros, sin ningún tipo de especulación, reconocemos la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, condenamos la persecución judicial y política en su contra, y vamos a impulsar desde Berisso y hasta donde nos dé su candidatura a senadora nacional, porque entendemos que es la
figura que puede representar y que puede generar la bisagra para recuperar nuevamente la Argentina, la provincia y Berisso, para lograr una patria cada vez más justa, cada vez más libre y cada vez más soberana, porque eso es posible porque los argentinos en estos últimos 12 años hemos podido ver qué es lo que se puede hacer cuando los argentinos gobiernan para defender los intereses de los argentinos y no de las corporaciones y no los intereses de los gerentes y los CEOs de las empresas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Esto, lo que un grupo importante de agrupaciones del movimiento Evita, el Frente Transversal, la Cámpora, el MP 17 de Noviembre, Colina, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, Corriente para Todos, Agustín, la agrupación Jaureche, Agustín Tosco, Casa Abierta, FTV, digamos, un número importante de agrupaciones que pertenecen al Partido Justicialista y al Frente para la Victoria, que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo tratando de construir una alternativa electoral para la ciudad de Berisso para recuperar nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu completísimo informe y por participar de nuestro programa. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, estábamos recién con Jorge Dercos, nuestro columnista político.